Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Son las 5:02 de la tarde de hoy, jueves 28 de mayo del 2020. Y esta tarde está más agitada que la mañana. Yo pensaba que en la mañana, porque íbamos a tratar de hablar de lo que no dice la secretaria del Departamento de Justicia cuando va a los programas de entretenimiento en la prensa tradicional, perdón, en la prensa no, en los medios tradicionales, pues iba a ser más agitado. No, la tarde está más agitada porque acaba el Departamento de Educación de ir en apelación contra la sentencia que emitió el juez Anthony Cuevas para establecer que el Departamento de Educación tiene un deber ministerial de alimentar no solamente a los niños y a las niñas del departamento, sino también a toda aquella persona que en Puerto Rico hoy, en medio de la pandemia, tiene problemas para alimentarse. Nosotros pensábamos que el departamento lo iba a hacer. Nos damos cuenta que no solamente lo hizo, sino que fue a repetir el argumento de que no hay un deber ministerial de alimentar, que además se tornó académica la controversia, porque ellos abrieron de 800 comedores escolares que tienen, 121 y cerraron 32. Pero hoy yo no estoy sola, hoy estoy con el compañero Manuel Ernesto Rivera. Quiero hablar con él de esta y otras informaciones que están pendientes y sobre todo de lo que ha pasado en la semana y lo que él y yo estábamos conversando hace un momento que pasó bajo el radar, pero nosotros lo vamos a volver a traer para que usted lo ponga en la nevera. No se olvide, estamos en Bonita Radio, que puede ir a bonitasradio.net y allí compartir con nosotros lo que pueda, si le parece que este proyecto debe seguir a través de PayPal o tarjetas de crédito, que además, si está en Puerto Rico o en Estados Unidos y tiene ATH móvil, puede ir Fundación Periodismo 21 al área de negocio. Comparta, comparta, comparta. Importantísimo que todos estos programas tengan super audiencia para insistir entre Puerto Rico y en cualquier parte donde se encuentre un puertorriqueño, seguir haciendo periodismo importante, valiente e imparcial. Manuel Ernesto Rivera, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, a ti y a todo el público de Bonita Radio. Oye, Manuel, hace quizás, y voy a buscar hasta la hora, hace exactamente 1 hora y media, el Departamento de Educación, por voz de los licenciados específicamente del Departamento de Educación, la Procuradora General Carmen Riera Cintrón, el Subprocurador General Pedro Vázquez Montijo, el Subprocurador, rayo, pero aquí más subprocuradores, yo no sabía que habían aumentado tanto, Lorena Cortés y Isaías Sánchez, fueron en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico para no abrir los comedores escolares, y uno de los errores que plantean es que insisten en que el tribunal entró en una controversia que no debió entrar porque la controversia es una controversia de política pública. Específicamente, erró el tribunal de primera instancia al intervenir con una determinación de política pública del Poder Ejecutivo en cuanto a la apertura de comedores, violentando así la separación de poderes, ya que la determinación respecto a cuántos y cuáles comedores deben abrir es una determinación que le corresponde a la rama ejecutiva y no a la rama judicial. Yo he escuchado mucho, pero nunca en mi vida había escuchado que el Departamento de Justicia fuera al tribunal a decirle que no puede entrar en una controversia como esta, en medio de una pandemia, en medio de una emergencia, porque solamente le corresponde al Departamento de Educación, si tiene 240,000 estudiantes y no puede abrir las 800 escuelas, pues ellos son los que determinan que las escuelas van a servir alimentos solamente en 60 y pico. Tú me dirás, Manuel. Pues mira, Carmen, me parece que es primero una mezquindad. Esta gente son unos mezquinos, porque yo no sé si tú recuerdas, y
y entiendo que sí, que el día que se dio la vista oral, una de las representantes precisamente de justicia dijo, bueno, pero es que cuando un niño falta a la escuela no tiene que alimentarlo. O sea, que la verdad es que esta gente vive totalmente enajenada de la realidad que vive este país en este momento de pandemia, y que ciertamente son los pobres y las clases sociales bajas las que sufren más el encierro precisamente porque están desempleados, porque incluso no reciben a tiempo las ayudas del PAN. Los que se quedaron desempleados no reciben desempleo. O sea, la gente que vive en las clases sociales más bajas no tiene dinero y por tanto no puede comprar comida para alimentarse. Y esta gente está diciendo, pues mira, chávense, a lo Pedro Rosselló, arréglenselas como pueda. Entonces es una mezquindad, es una falta de empatía, una falta de solidaridad. Y mi llamado sería a la gobernadora Wanda Vázquez, que se harta todo el tiempo hablando de que, ¿verdad? De que ella es la candidata del pueblo y por mi pueblo y para mi pueblo. Y pues mire, su pueblo necesita comida y es hora de que usted le diga al Departamento de Educación, abra los comedores ya. Fundamental que tiene este pleito es que insiste en que esto es un asunto de derecho, cuando yo creo que el juez Anthony Cuevas fue bastante claro en esa sentencia, de que esto, aun cuando interviene el derecho, los tribunales no pueden enajenarse de lo que es una realidad hoy en Puerto Rico. Y es precisamente que hay muchos puertorriqueños, puertorriqueñas, ciudadanos que viven en este país que tienen problemas para acceder a la alimentación precisamente por todo lo que ha provocado esta pandemia. Entonces, por un lado tenemos a una gobernadora que dice que es una mujer de ley y orden, pero cuando la ley y el orden intervienen con precisamente los principios fundamentales y humanos, la gobernadora parece que se apega a esa otra posición para no mirar hacia allá. Que no me diga la gobernadora, como le dijo al país en medio de la orden de compra, de que eso era un problema del Departamento de Salud, porque ella es la gobernadora de Puerto Rico, ella es la jefa del secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, y ella debería tener una intervención, pero ella no se pasa hablando, como tú dices, Manuel, de que ella es la salvadora del pueblo, de que ella viene aquí a darle paz, humanidad al país. Pues este es el gobierno de Wanda Vázquez Garcet. A Dios rogando y con el mazo dando, porque hablan de Dios y se llenan la boca. Pero aquí está, la negación del alimento para los niños y niñas y las personas que en este país están ahora mismo clamando porque no tienen la capacidad para conseguir alimento. Ayer aquí María Enchautegui, la investigadora del Instituto de Desarrollo de la Juventud, lo dijo claramente. Pueden haber 43,000 niños en peores situaciones de pobreza de lo que se encontraban antes de la pandemia. 244,000 personas, entre ellos 43,000 niños y niñas. Vamos a ver qué va a decir ahora la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Eso es lo último en que Palo es noticia, porque esta noticia acaba de bajar. Yo no lo podía creer cuando el licenciado Osvaldo Burgos Pérez envió precisamente esa determinación del Departamento de Educación que fue notificada en el registro electrónico público del departamento de la rama judicial para apelar esta sentencia. No sé, Manuel, si tú tienes algo más que decir a esto para pasar a otro tema tan o más terrible, pero que siempre encuentra el gobierno de Puerto Rico de darnos más información para seguir tratando de analizar lo que hacen todos los días. Alegan ellos que por el bien del país. Pues mira, Carmen,
En cuanto a eso que tú dices de la gobernadora que se jacta hablando de que este es un país de ley y orden y que este es un gobierno de ley y orden, bueno, bajo su secretariado de justicia no fue, porque en las narices de ella, la ex secretaria de Educación, Julia Kelleher, estaba robando y ella no lo vio, se le olvidó la ley y el orden. Con Angie Ávila en ACES también se le olvidó la ley y el orden. Con la intervención indebida que tuvo ella en el caso de su hija, se le olvidó la ley y el orden. Así que cuando tenía que investigar los vagones que se robaron y que aparecieron suministros en la Comisión Estatal de Elecciones y todo el dinero que se pasó a Unidos por Puerto Rico, y toda esa investigación de los suministros que ella se negó a realizar, se le olvidó la ley y el orden. Se fue a Patillas a hacer un video en contra del alcalde de Patillas, que pertenece al Partido Popular Democrático, a criticarlo porque había dejado perder unos suministros que enviaron a Patillas tras el huracán María. Que después resultó ser falso. Que resultó ser falso. También se le olvidó la ley y el orden. Así que ese discursito de ley y orden, pues está bonito para los PNP que, como dice Ricardo Rosselló, cogemos de pendejos, pero para el pueblo no. Dicho eso, también hay otro anuncio importante que hace el juez Anthony Cuevas hoy, y es que citó a las partes en el caso de violación de derechos de libertad religiosa que radicaron unos feligreses en contra de Wanda Vázquez precisamente y de WIPR, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, por estar utilizando los programas especiales que hacen del Task Force y que sacaron a los periodistas de los canales comerciales y solamente dejaron a los moderadores del Canal 6, pues las referencias a Dios y a la visión católica, a la religión católica en esos programas y en las cuentas oficiales precisamente de la gobernadora, y el juez Anthony Cuevas lo citó para las 10 de la mañana del 1 de julio, del lunes, para hacer una vista oral por internet también, debido, ¿verdad?, a esta situación del distanciamiento social, para dilucidar ese caso también que se presentó el pasado 20 del mes de abril. A mí lo que me parece interesante de esa orden del juez con relación al caso de separación de iglesia y de Estado es precisamente que va específicamente a 8 puntos. Y uno de los puntos, o por lo menos 3 de los puntos, están relacionados con manifestaciones que se hacen en WIPR. O sea, el juez tiene clara la controversia en los demás puntos que habla la solicitud de interdict, demandamos. Pero quiere que el Estado se pronuncie. ¿Cuál es la justificación para que un reportero ancla mantenedor de WIPR hable de una cita bíblica cuando está terminando su alocución en medio del programa del Grupo Asesor Científico? Yo creo que es interesante y yo quiero saber cuál va a ser la explicación del Estado. ¿Qué van a decir? ¿Que David Reyes es ministro? Porque tú y yo sabemos que eso es cierto. O sea, él es una persona que además de ser mantenedor de un programa en WIPR, es ministro de una iglesia. Entonces, ¿para qué está trabajando ese día? ¿Para la iglesia o para el canal del pueblo de Puerto Rico? Porque deberían saber ellos que la Constitución es clara. Tiene que haber separación de iglesia y Estado. Tú me dirás. Pues sí, mira, ciertamente en esos programas precisamente del grupo asesor médico, pues Dios no tenía ninguna cabida, porque le estamos hablando precisamente de salud pública y de ciencia, no se está hablando de religión, así que mezclar la gimnasia con la magnesia no tiene ningún sentido.
Pero también los demandantes alegan el uso precisamente por parte de la gobernadora de sus cuentas oficiales también para propagar mensajes religiosos, sobre todo de índole católico. Así que sí, a mí me parece que ciertamente hay una violación a los derechos de libertad religiosa de esas personas demandantes. Bueno, que hasta el secretario Lorenzo González ha dicho que esperemos en Dios que la epidemia no se salga de control. Y que esa es una de las soluciones que existe para que esta epidemia no se siga propagando, pues estamos bien mal. Si el Estado delega en un ser que no sabemos si existe o no existe, la responsabilidad que tiene que tener para manejar un problema de salud pública como el que estamos viviendo. Exacto. Realmente lo más terrible es que este gobierno ya no encuentra más que justificar, pero yo estoy loca por escuchar las manifestaciones del Estado justificando la presencia de los discursos religiosos cristianos en WIPR y en las cuentas de la gobernadora. Así es que esa vista no me la despinta nadie el lunes a las 10 de la mañana. Primera fila. Cuando debería... y los abogados del Departamento de Justicia. Oye, y cuando deberían estar utilizando a WIPR-TV para lo que es su propósito fundamental, que es educar y que es impartir educación a través precisamente de la pantalla, ¿no? La ley orgánica que crea WIPR, en un principio, eso después fue cambiando, pero la ley orgánica que crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública es precisamente para transmitir clases por televisión, para educar al pueblo. Y ese interés, que es el que deben estar sirviendo, lo están utilizando para propagar ideas y pensamientos religiosos que no tienen nada que ver, de nuevo, con un problema de salud público que se les ha salido de control y que no han podido atender ni minimizar el riesgo de contagios ahora mismo, porque todavía al sol de hoy las estadísticas no están claras y el propio Departamento de Salud incumple su deber ministerial de brindar y compartir esa información con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Así que me parece que están yéndose por la tangente, utilizando a Dios para tratar de salvarse o de despejar la duda o de encomendarse a una fuerza divina que, de nuevo, que no sabemos si existe, para ver si entonces si el pueblo se compadece de ellos y dice, bendito, pues vamos a darle un break a que resuelvan, pero ya llevamos 73 días y todavía no tenemos estadísticas claras de dónde estamos en términos de los contagios. Bueno, y yo creo que también decía yo que con relación a las leyes que están tratando de aprobar a la trágala, código electoral, código civil, el asunto de la retroactividad de los veredictos, el que está sumando los votos que ellos alegan que van a llegar con eso, en la desesperación que tienen porque parece que tendrían en sus propios números un problema con relación a las elecciones y ganar las elecciones, el que está sumando o no sabe sumar o tiene un problema realmente de cuál es la realidad. Y yo creo que manejando los asuntos como los están manejando en todos los órdenes, no hay manera que el país no se cuestione la capacidad que tiene el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, Ricky Rosselló Nevares, Tomás Rivera Chats y el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, en dirigir un proyecto que le salga bien para el país. Ahora, qué bien le salen las garatas en los programas de la televisión tradicional, Manuel. ¿Tú viste la garata entre Pichi Torres Zamora y Jorge Dávila? Ay, horrible. El vicepresidente de la Cámara y el director de campaña de la gobernadora sucesoral. Lo vi y es de verdad, nos tienen, como decía la colega Yolanda Vélez Arcelay, secuestrados en medio del proceso primarista
esta gente se están sacando los trapos al aire y qué bueno, ¿verdad? Porque así se va limpiando la casa un poco y uno se va dando cuenta de los charlatanes que son. Pero me parece, bendito, que estar viviendo todavía estos ataques personalistas y esta sacadera de trapos sucios en televisión, cuando deberíamos estar atendiendo temas verdaderamente importantes como son la deuda, como son las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, que todavía está tratando de imponer su política de austeridad para poder reservar y tener un dinerito para pagarle a los millonarios bonistas que se quieren aprovechar de la crisis del gobierno de Puerto Rico. Tenemos la epidemia encima, todavía no nos hemos recuperado del huracán María, teniendo aquí 1.500 millones de dólares para reparar los techos. No hemos reparado ni un techo de esos que viven bajo tornos azules. Tenemos dinero para la reparación o reconstrucción de hogares de las miles de familias que perdieron sus hogares en el área suroeste por los terremotos y tampoco siguen viviendo bajo carpas azules. Así que me parece que habiendo tanto tema importante, darle espacio y sobre todo en televisión en horario prime time a esta sanguijuela, pues está de más. Bueno, yo creo que es parte, ¿verdad? Y qué bueno que traes la discusión por ahí. Es parte de lo que nosotros hemos tratado de establecer en nuestro proyecto, y tú eres parte de él, traer esa importancia, esos temas que son lo importante para el país y poder sacar un poco lo que ha sido terrible en términos de la repetición de los temas que no nos llevan a nada. Yo creo que lo más importante en este esfuerzo y en este trabajo es que volvamos a ese interés que tenía nuestra prensa en aquel momento tradicional, que obviamente con los cambios tecnológicos han dejado de ser necesariamente los voceros primarios donde la gente va a informarse. Pero yo creo que además del asunto tecnológico, también lo que ha cambiado en términos de audiencia es precisamente esto que tú planteas. La gente quiere seguir escuchando la garata. Yo decía ayer que para eso está la barra. Usted quiere escuchar a dos borrachos gritando, peleando porque uno es popular y el otro es PNP y el otro es nacionalista, y vienen, pues usted se va a un bar donde necesariamente se entretiene, porque eso entretiene. Ahora, en este momento, yo creo que sobre todo nuestras audiencias, una discusión mucho más en profundidad de los temas que importan. ¿Por dónde va la pandemia? ¿Tú sabes por dónde van los focos de infección, Manuel? Bueno, la verdad es que en el área metropolitana y en Mayagüez son por los números de nuevo que ofrece el Departamento de Salud, con la certeza o la incertidumbre que puedan tener, Mayagüez, la región de Mayagüez es la región más afectada, luego obviamente de la principal y la más grande, que es la región metropolitana. Sí. Ciertamente los focos más grandes están ahí y tenemos que recordar que los primeros casos también fueron importados. El de la Italiana, en el caso de San Juan, y en el caso de Mayagüez, el pasajero de un crucero que la Guardia Costanera rescata en un crucero y lo trae al hospital de Mayagüez. Y luego de eso es que entonces comienzan los contactos y el contagio comunitario. Y yo creo que Mayagüez y San Juan son precisamente, y cuando digo San Juan me refiero al área metro, y en Mayagüez, pues a la región de Mayagüez, que también compone varios municipios, no solamente el municipio de Mayagüez, pues se convirtieron en esos focos de contagio comunitario en mayor proporción, pero eso tampoco se informa de esa manera por parte del Departamento de Salud, porque de nuevo han sido ineficientes rastreando los casos y rastreando los contactos que han tenido las personas contagiadas. Y yo creo que para un poco redondear el asunto
de la ley y el orden de la gobernadora y cómo es que ella asume ese discurso para dirigirse al país, que me parece que es un cliché, un mero cliché, porque ser una persona de ley y orden dentro de la estructura que vive la gobernadora quiere decir seguir las leyes. Pues tengo un problema con eso, porque cuando ella y el liderato del Partido Nuevo Progresista se fueron a inaugurar la sede administrativa de ese partido, violentaron la orden ejecutiva. Hasta tío Di Carlos Romero Barceló a los 80 y tantos años violaron la orden ejecutiva. ¿Y dónde están los policías con las armas largas para decirle al liderato del Partido Nuevo Progresista que violaron la orden? Esos son los discursos dobles. Esas son las dobles varas que impone el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, que yo creo que la gente tiene que tenerlo claro. Ponlo en la nevera y sobre todo, comparta. Nosotros no nos preocupa que la oficialidad del gobierno de Puerto Rico escuche lo que tenemos que decir y sobre todo las preguntas que tenemos, que no son otra cosa que las preguntas del país, las preguntas de nuestra diáspora. Aquí la gente se tiene que estar cuestionando una línea poderosísima que dio ayer María Inchautegui sobre el asunto de la pobreza. La pobreza mayor de nuestro país está en el centro de la isla. Yo quisiera preguntarle a Wanda Vázquez Garcet cuántas veces ha ido al barrio Dajau de Villalba. ¿Cuántas veces ha ido a la de La Piedra, el barrio más remoto de Orocovis? Yo quisiera que me dijeran, porque realmente de eso es lo que tenemos que seguir hablando. ¿Dónde están los trabajadores en Puerto Rico que hoy están desempleados y no les ha llegado el desempleo? ¿Dónde están nuestras comunidades pobres, mujeres jefas de familia, hombres con condiciones de salud mental, también compartiendo con familias con escasos recursos para vivir? ¿Qué está pasando con esa gente? La buena noticia es que hay epidemiólogos jóvenes que se están encargando del rastreo comunitario y que los alcaldes y alcaldesas le hicieron así al Estado y le dijeron, búscame los chavos que yo lo voy a hacer. Porque obviamente los municipios tienen serios problemas de salud fiscal en este momento y alguien tiene que pagar por el trabajo que ellos hacen que el Estado no ha hecho desde el día 1 con relación a esta pandemia. Y como estamos hablando de economía, no se me puede quedar el tema que sí se me quedó esta mañana, y es el asunto del plan fiscal. La Junta de Control Fiscal, que como ustedes saben es el poder detrás del trono de Wanda Vázquez Garcet con relación al dinero, con la prioridad de pagarle bajo la ley promesa a los deudores, a los bonistas de la deuda de Puerto Rico, pues ayer emitieron un comunicado de prensa diciendo, el plan fiscal certificado, nos reunimos, ya lo cuadramos. Y la buena noticia es que en un año, supuestamente, dicen ellos, no van a hacer recortes. El problema, yo coincido con un análisis que hace el economista Caballero Cueto, con que el problema no es que no hagan recortes en un año. Primero que son 12 meses y sabemos que el problema de la deuda de Puerto Rico es que es impagable. Impagable por los 77,000 millones que son. Y si usted no quiere hablar de no pagarla por completo, hay que reducirla lo suficiente, que es la posición de otros líderes en el país. El problema es que siguen insistiendo en que las prioridades son pagarle a los bonistas y, por otro lado, establecer de alguna manera el proyecto neoliberal de que el gobierno tiene que reducir su plantilla. ¿Sobre la base de qué? ¿Cuál es el incentivo que le está dando ese presupuesto a los inversionistas para que entren a sustituir, cosa que nunca ha pasado en el país, a la empresa pública como fuente de empleo? Pero en eso, yo creo que lo único que podemos decir que es un paso importante es que la Junta de Control Fiscal es
es un elemento importante hoy para defender el famoso proyecto de la vuelta a la manufactura de dispositivos médicos y medicamentos. Específicamente dice Caballero Cueto, nunca es tarde para implementar las medidas que son correctas. Lo que pasa es que el diagnóstico que hacen es incorrecto. Piensan que en Puerto Rico hay muchas por las protecciones laborales. Oigan esto, mucha reglamentación, un programa de asistencia social muy generoso. Y hay que reformarlo y cuando se haga eso, la economía va a crecer. Ese es un problema, pero de fondo. Mire, no es que aquí los trabajadores tengan más protección. Lo que pasa es que aquí los trabajadores no son como la mayor parte de los trabajadores que ellos van a explotar a otros lugares. Aquí los trabajadores tienen bachillerato, muchos tienen maestría y se les tiene que pagar por el trabajo que hacen a base de la educación que han tenido. Eso es cierto, que el trabajo en Puerto Rico, el costo del trabajador es más caro. Pues claro, pero sí es que vivimos muchos años precisamente del asunto de te tienes que educar. Aquí hay un trabajador, una trabajadora que desde los niveles de oficio, casi todos tienen educación relacionada al oficio que tienen. Protecciones que se las han fajado para que no los maltraten en el empleo, que se han fajado a través de los sindicatos. El asunto de los sindicatos y la organización sindical y cómo se convirtieron también en corporaciones, perfecto, eso es un asunto. Pero que no me venga a decir la Junta que el problema es que tenemos demasiadas protecciones laborales, porque me imagino que entonces, Manuel, lo que quieren es volvernos a la reforma laboral que hizo el Partido Nuevo Progresista, que nadie nunca tendrá ni plan médico, ni protección en el empleo, porque te toma 9 meses que te den un derecho de propiedad en el trabajo. Claro, porque están empujando a todo el mundo a que sea cuentapropista y que nadie tenga derechos, ¿verdad? Beneficios marginales ni plan médico, que los patronos no tengan que pagarle nada de eso a los empleados y que los empleados sean, como es en el modelo de Estados Unidos, empleados a voluntad, que ¿verdad? Lo que se conoce como empleados at will. Y que, ¿verdad? Entre empleados y patronos, pues de manera individual, no de forma colectiva, se establezcan cuáles van a ser esa relación contractual que van a tener. Y me parece que eso es evidente que desde la posición de los elitistas de la Junta, porque son elitistas, porque pertenecen a clases altas, y si no pertenecen a clases altas, pues llegaron a posiciones de poder porque pues tienen ya un poder adquisitivo, como son los Carrión, o como es la Natalia Jaresco, o Monsanto, o Carlos García, o González, ¿no? Que también son responsables hasta de la deuda, porque presidieron el Banco Gubernamental de Fomento y se pusieron a emitir deuda sin tener fuente de repago. Así que hay miembros en esa junta que tienen conflicto de interés, que responden a los grandes intereses, y a ellos en verdad no los afecta nada de las decisiones que están tomando, porque ellos siguen cobrando unos salarios bastante buenos del pueblo de Puerto Rico, a pesar de que es un organismo federal. Siguen teniendo sus escoltas para ir a los supermercados, para ir a los centros comerciales a hacer sus compritas, benditos, mientras le piden a la gente que viva con $1,000 mensuales de pensión. 25 la hora. O con $1,000 de pensión en el caso de los pensionados. Y cuando se le preguntó en su momento a Carrión dijo, no, mi estilo de vida, yo no podría tener una pensión de $1,000. Exacto. ¿Y qué le hace pensar a él que Juana de Jayuya sí puede? Pues es que son una gente elitista, de nuevo, que nacieron en cuna blanca y quieren que los de abajo sigan jodidos, perdonando. Mientras ellos siguen en el tope, dándose la gran vida a costa de las contribuciones que paga el pueblo y que paga la misma gente
que el gobierno de Wanda Vázquez está condenando a que pase hambre, esa misma gente tiene que pagar impuestos para poder mantenerla a ella, a su marido que se fue a comprar en medio de la orden ejecutiva una BMW M4 y a todos estos bambalanes en la Junta de Control Fiscal. Y entonces me parece que los de abajo se tienen que rebelar para tumbar a los de arriba, porque es que no hay de otra. Esta gente no entiende, porque esta gente lo que vino es como agencia de cobro a cobrarle el dinero a los bonistas, independientemente de lo que eso le cueste a las familias puertorriqueñas que hoy no tienen chavos para llevar el pan a su mesa. Y eso hay que cambiarlo de alguna manera u otra, Carmen. Definitivamente. Y cuando hablas de los de abajo, no tengo otra reminiscencia que no sea Mariano Azuela, el escritor mexicano, con precisamente esa novela de los de abajo. El servicio público se está muriendo, dice Nanisma Guerra. Fíjate, Nanisma, yo tengo que decirte que yo todavía me encuentro con buenos servidores públicos. El problema es que cuando los servidores públicos lo atraviesa ese liderato político partidista que es más del partido que de su país, en efecto, eso es lo que sobresale. Pero en nuestras agencias hay gente que todavía te llama, y yo aquí voy a hacer una salvedad con relación al Departamento del Trabajo. La gente del Departamento del Trabajo está trabajando inclusive desde sus casas. El problema del Departamento del Trabajo no son los empleados, es el supervisor. Y son esas gerencia intermedia que metió el Partido Nuevo Progresista ahí, que no conoce el departamento, no sabe de qué van los tiros y tampoco deja que la gente haga su trabajo y trabaje como siempre lo han hecho, porque eso es un departamento que nunca tuvo problemas hasta que no llegó Luis Fortuño al poder. Hasta ese momento el Departamento del Trabajo no tenía ningún problema, genera sus propios ingresos, pero empezaron a meterle las manos y a meter a los amigos del partido, y ahí está el Departamento del Trabajo. Y con todo puedo decir, bajo la incumbencia de Miguel Romero, Carmen, que no nos podemos olvidar. Miguel Romero, hoy senador y candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista, es el artífice de la Ley 7 que dejó a 30,000 empleados públicos en la calle. Y este caballero tiene la cara de lechuga de presentarse a ser candidato a alcalde de San Juan. Bueno. Sí, así es. Pero tenía que decirlo del Departamento del Trabajo porque realmente sí, yo creo que hay una crisis entre las personas que han privilegiado el partido versus su trabajo en el servicio público. Josian decía también en un comentario que todavía los salarios de Puerto Rico están por debajo de los salarios de los diferentes estados. Yo combato eso con algo importante, Josian, para mí, ¿verdad? Y podemos tener una discusión eventualmente relacionada con esto, con economistas, etcétera. Y es que Puerto Rico todavía conserva un costo de vida menor que muchos estados en Estados Unidos, independientemente de que aquí se han encarecido, el costo de la vida ha subido muchísimo. Pero el problema no es que te paguen más o menos. El problema sí es cuando te pagan nada por un buen trabajo que tú puedes hacer. Y esa es la reforma laboral del Partido Nuevo Progresista, porque no es de otro partido que no sea de ellos. Es traer las políticas neoliberales que en muchos países del mundo están desapareciendo porque precisamente el capitalismo salvaje está en quiebra y el modelo neoliberal está en quiebra y en esta pandemia se acabó de estrellar. Y en Puerto Rico todavía hay un Partido Nuevo Progresista que creen traerlas sin ningún problema. Ese es el detalle. Y todavía aquí hay gente que dice, pero espérate. No es que yo tenga suficiente, no es que yo tenga muchas protecciones. Que siempre hay gente que abusa de las protecciones. De eso no está lleno solamente el gobierno, sino pregúntenle a la empresa privada. Siempre va a haber gente que pueda abusar. El problema es que, como decía Marinés Bengoa, el modelo no puede ser el machete del mayoral.
No puede ser. Aquí o bailamos todos o rompemos la vitrola. Y por eso es que esa imagen de los de abajo me parece, pues, que en el siglo XXI, independientemente, hemos vuelto a aquella mirada de que los de abajo, si nos siguen empujando, vamos a empujar hacia arriba para tratar de tumbarlo, porque es que no hay manera. Así mismo es, ya no queda de otra. Ya es los de Esto es abajo contra los de arriba y para que los de arriba se caigan. exacto. Y dice Willo Colón, esos de la Junta son otros corruptos con conflictos de intereses. Mire, yo nunca había visto una gente con más cara de lechuga, como dice Manuel. ¿Cómo se pueden sentar ahí gente que estuvo y emitió deuda en el Banco Gubernamental de Fomento? Que le aprobaron a Luis Fortuño, Caco González, ¿qué se llama? Carlos. Carlos, que le aprobaron a Luis Fortuño préstamos, emisiones de deuda que no tenían fuentes de repago y que vencían en el 2012, cuando iba a cambiar de administración el país. Es una cosa que uno lo piensa, pues sí, se sentaron a hacer eso y ahora son parte de la Junta. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. De estadidad jíbara, dice Robert Baldwin, no me cuques. Caco García, yo sabía que le decían Caco. ¿Por qué será que le dicen Caco García? Está bien, tranquila, me tranquilizo. ¿Será porque es de Carolina? ¡Ey! Juicio, que estoy de country y a orgullo. José Ortiz volvió por ahí, Mayra Molinari, saludos Mayra, y la diáspora como siempre encendía. Benjamín Rodríguez dice, y el boricua vota por quienes lo torturan y empobrecen. Vamos a ver. Dice Emma, Carmen, por favor repite el nombre de Manuel para que los nuevos que entran cuando ven la invitación sepan quién les habla. Manuel Ernesto Rivera. A mí me encanta porque me dan instrucciones y todo. Yo como los jueves estoy, mire, más en baja. Agradecida, Emma. Sí, es Manuel Ernesto Rivera, el compañero, y de hecho tiene el nombre en debajo de su foto, de su video. Y Jaresco, la directora, está más delgada, una imagen más moderna. Parece que tiene consultoría de imagen y personal trainer. No te digo, se fijan en todo. Bueno, gracias a ti, Emma. Y para colmo cobran miles y comen de maravilla. Carmen Mercado, yo lo sigo en Twitter. Carmen Mercado está hecho una tuitera. Yo sé que esta es una noticia que al colega Manuel Ernesto Rivera le da mucha satisfacción y alegría de por dónde, de cómo ha aumentado el perfil de los legisladores en Puerto Rico con Gregorio Matías, el sargento de la Policía de Puerto Rico, legislador sin que haya mediado una elección. Yo tengo una teoría, Manuel, y es de que esto lo hace otra vez Tomás Rivera Chats, el gobernador de facto de Puerto Rico, para atraer los votos de los policías. ¿Cómo tú la ves? Pues mira, sí, no hay otra forma de verlo. Rivera Chats tendrá todos los defectos del mundo, pero ha sabido moverse y ganarse el respaldo de muchas uniones obreras o de muchos grupos de trabajadores públicos, como son los policías, como son los empleados de acueductos, no así los de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sí ha tenido también a los bomberos de Puerto Rico. Así que él ha sabido manejar a estos gremios. Sabemos que hay también unos grupos de maestros, aunque limitados, que también Rivera Chats los ha podido ayudar. En el caso de la policía, pues promoviendo que se puedan acoger al Seguro Social. Pero me llama la atención que Matías, ¿verdad? Llega con un récord manchado de querellas. Hoy aparece en el vocero de Puerto Rico varias de esas querellas que recibió siendo oficial de la policía. Y hay incluso un informe de justicia federal que detalla que Matías supuestamente hizo insultos xenófobos contra los dominicanos
en una barra de Río Piedras el 18 de agosto del 2006, lo que provocó un incidente violento con un individuo identificado como Ignacio Santos Rosario. Así que, ¿verdad? Nuevamente llega a la legislatura entonces una persona con un récord de persecución y de xenofobia, que la verdad es que le va a hacer más daño que bien al cuerpo que hay allí, que ya tiene su reputación lacerada, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Tenemos que recordar que Gregorio Matías entra a sustituir al acusado federal Abel Nazario, que fue acusado por corrupción y por robarle a los Yankees cuando quiere ser y favorece la estadidad. Eso es algo que yo nunca entenderé. ¿Cómo es que si usted quiere ser Estado y defiende la estadidad, se dedica a robarse el dinero federal que envía precisamente el gobierno de Estados Unidos a la isla, y que entonces pretenda que le den la estadidad si se está robando el dinero público que envía el gobierno federal para acá? Eso es algo que no me cabe en la cabeza y que ciertamente aleja más el propósito que ellos buscan, que es convertirse en Estado. Y más ahora, estando el presidente Donald Trump en la presidencia, que ha dicho en múltiples ocasiones que Puerto Rico tiene un gobierno lleno de políticos corruptos. Si ese es el caso y usted quiere ser Estado, pues mire, meter a Matías ahí con ese récord xenofóbico no me parece la mejor decisión, máxime cuando no hubo un evento de delegados o de selección donde hubiese más participación. Así que nada, ya veremos cómo resulta. Yo realmente tengo que diferir en algo. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats y ese liderato escogen la gente que se parece a ellos. A mí me parece que la sorpresa habría sido que personas estadistas con récord intachable en servicio público o en la empresa privada llegaran a una legislatura de Puerto Rico constituida por Tomás Rivera Chats, por Carlos Johnny Méndez, que empezando por esos dos líderes tienen señalamientos mínimos de irregularidades en sus respectivas funciones como presidentes de cuerpos legislativos. Así que yo pensaría que ellos se merecen unos a otros. Claro, ellos sí, pero el pueblo no se lo merece. No. Es a lo que voy. O sea, ellos obviamente están tratando de ser... Lo que pasa es, Manuel, que ellos no le dieron oportunidad al pueblo estadista que escogiera a la persona que va a ser el legislador en este caso. O sea, hasta eso han hecho. Pero bueno, yo creo que le toca a los estadistas decidir si ellos entienden que ese es el liderato que representa sus intereses frente al país. Porque yo creo que finalmente en una democracia lo que buscas es que ese que está allí, esa que está allí que yo elegí, represente lo que yo creo, la visión que yo tengo de Puerto Rico. Que Puerto Rico lleva muchos años sin que la cultura educativa haya llegado al punto de que estas discusiones se den. Que incluso hemos sido tan anti-intelectuales. Ha sido el país en su mayoría tan anti-intelectual que ha privilegiado todo el asunto práctico versus ese conocimiento que nos hace personas que podemos disentir, que podemos diferir, pero sobre todo podemos tener el pensamiento crítico para escoger bien un candidato o una candidata. Pero yo creo que nosotros no podemos renunciar a eso. Y yo pensaría que el Partido Nuevo Progresista tiene gente que no quiere renunciar a eso. Yo comentaba ayer, y te pido que comentes hoy de alguna manera, el asunto de Teresita Fuentes. Teresita Fuentes estadista, lo dice a los cuatro vientos. Pero cuando usted escucha el discurso, cuando usted la lee,
usted ve ahí un discurso primero atravesado por el nivel de educación que no solamente tiene en su sentido académico, también en el sentido práctico, porque ha sido una mujer que toda la vida ha trabajado en el área de contribuciones y del expertise de la contabilidad pública autorizada. O sea, pues son personas que aun cuando uno puede diferir ideológicamente de ellas, yo pensaría que ella no está de acuerdo con que el sargento Gregorio Matías, que no solamente tiene querellas de inmoralidad y de intervención policíaca, tiene querellas de violencia doméstica. Y ese es el que se sienta allí a decir que va a votar por qué proyecto. Un mes, Manuel, porque se acaba. Este asunto se acaba en un mes. Bueno, pero pues como tú decías también al principio, o sea, ellos están buscando los que son iguales a ellos moralmente hablando, y no les importa porque colocar a Gregorio Matías allí es de alguna forma tratar de conseguir ese voto de los policías, que son 13,000 policías más o menos. No me parece que eso vaya a definir tampoco una elección, pero están tan desesperados que hasta se inventaron la ley del plebiscito, estadidad sí o no, para tratar de mover a los estadistas indignados con ese partido para que vayan a las urnas y si acaso, pues voten por ellos, ¿verdad? Yo esperaría que los estadistas que se respeten a sí mismos no voten por unas personas que la verdad es que los han defraudado, que como decía ahorita, se han dedicado a robarse el dinero federal que envía los Estados Unidos y por ende han alejado ellos mismos la posibilidad de que le den la estadidad a Puerto Rico. Manuel, yo no quiero terminar sin que discutamos el asunto del negociado de energía y esta denegatoria que le dieron al intento de José Ortiz en la Autoridad de Energía Eléctrica de hacer un contrato que le habría costado a Puerto Rico 70 millones de dólares mensuales en la utilización de generadores para producir energía. Pues mira, yo tuve precisamente en mi programa de invitado hoy a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. La UTIER junto a organizaciones que promueven la energía renovable, el sol, el viento, el agua y que, ¿verdad? La organización Queremos Sol y otras organizaciones a las que pertenecen Ingrid Vila, Mirna Conti, etcétera, han estado pendientes de este proceso que el negociado de energía celebró una vista que iba a ser ejecutiva y después la abrieron al público, pero solamente a través de internet, para la Autoridad de Energía Eléctrica defender este contrato con New Fortress Energy. Y que representaría un costo de 1.200 millones de dólares porque precisamente el negociado son 70 millones mensuales, perdón, pero mensuales, pero el contrato sería por 18 meses, así que sería un total de 1.200 millones de dólares. Ese contrato, el negociado de energía lo desautorizó el pasado viernes. Y esto pasó un poco por debajo del radar, sí. entre tanta noticia, ¿verdad?, que tenemos, pues lo paralizaron. Así que de momento está detenido esa contratación, pero precisamente Figueroa Jaramillo me indicó que New Fortress Energy tiene ya aquí en Puerto Rico, porque compró 3 de esos generadores de energía eléctrica removibles, ¿no? Compró 3 de ellos y ya los tiene aquí en Puerto Rico, incluso antes de que les dieran el contrato. El contrato fue detenido, así que hay que darle seguimiento a esto porque son 1.200 millones de dólares y la Junta de Control Fiscal, hasta donde tengo conocimiento, no ha recibido todavía ningún documento por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica para ese contrato. Así que hay que estar ojo al pillo porque me parece que José Ortiz tiene algún amigo del alma en esta empresa de New Fortress Energy que quiere darle ese jugoso contrato. Bueno, cuando New Fortress
empezaron los movimientos a partir del huracán María. Nosotros acá hicimos una investigación y sacamos la información de que New Fortress estaba haciendo ya anuncios sobre la intervención que iba a tener en el gobierno de Puerto Rico en el manejo de los generadores de energía, tan temprano como en el 2018, tomándose fotos con tu querido amigo gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares y el propio José Ortiz. Y la información que yo tenía y dije en ese momento es que el cabildero de New Fortress, ¿quién es? Nada más y nada menos que Elías Fernando Sánchez y Fonte. Así que eso no me extraña. Ahora, la buena noticia, que el negociador de energía parece que se está poniendo para su número, pero no podemos olvidar que el negociador de energía es una entidad que se crea entre Larry Selhammer y sé que el senador Eduardo Batia también participó de esa ley. Que está, mire, el ojo avisor es precisamente el componente federal de energía en Estados Unidos. Y eso es súper importante porque esa gente sí que no juegan chiquito. Esa gente juega en grande, como que hablan de 1.200 millones. Así que a mí me parece que ese detente o fue porque no fue para un amigo del alma allegado a, o sencillamente dijeron, manos afuera, 6 meses antes de las elecciones, esto se puede poner difícil. Manuel. No, y sin haberse resuelto todavía el impasse entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus bonistas, porque sabemos que la Autoridad de Energía Eléctrica también se fue a la quiebra y que tienen su proceso de quiebra ante la jueza Laura Taylor Swain, así exacto, que también por ahí pudo haber venido la cosa. Claro, bueno, nos tenemos que ir. Agradecida de que hayas estado conmigo como siempre, Manuel. Recuerden, comparte. Vamos a hacer orgánicos y virales estos programas. Súper importante, vaya a YouTube, suscríbase, le da la campanita, iTunes, iVoox y Spotify. Ahí están nuestros podcasts. Y como siempre, si le parece que puede donar, bonitaradio.net, en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, ahí estamos. Mayra Molinari dice Larry Selhammer, maltratante con la que fuera su esposa. Va, no lo dudo, Mayra. Nunca me fié de Larry Selhammer, con todo y lo distante que era, que no se quería mezclar. No me sonaba. Gracias por tu trabajo, dice el Salome. No, te estaba echando de menos, no te había visto. Dice Gladys Esther Cuevas, me estuvo raro que Larry Selhammer huyera disimuladamente, hizo mutis. Cuando el barco se está hundiendo, todos salen corriendo y las ratas y los ratones son parte de ese combo. Ellos saben que se está hundiendo el barco. Pues, rapidito, que se está hundiendo el barco. Esperemos que por fin se le haga justicia a Pablito Casellas y encuentren al negro que mató a Carmen Paredes. Está siendo bien cínico. Está siendo bien cínico. No sé si reírme o llorar. Pablo Casellas, yo no sé si lo dije aquí esta mañana, pero no lo dije esta mañana, lo voy a decir ahora para irme porque el señor director me va a regañar. Sí, sí. Yo creo que lo que van a lograr en el caso de Pablo Casellas es que ese juicio dure 2 días y que el día que se vayan a deliberar no estén ni 10 minutos deliberando para encontrarlo culpable. Acuérdense que se los dije hoy. Yo creo que aquí todo el mundo se está disparando en el pie y van a salir corriendo. Le dieron fianza, pero tiene que buscar un tercer custodio para poder salir bajo fianza. $2 millones, no sé si tiene derecho a alguna rebaja. Escuchen que se los dije hoy. Aquí todo el mundo se está disparando en el pie con esto de la retroactividad. Que tengan mucho cuidado que no se forme el revolú en contra de ellos. No he escuchado todavía argumento que me convenza. Y ya tengo información de los abogados de asistencia legal, los voy a traer, vamos a hablar con ellos y quiero hablar con otras personas interesadas en el tema desde la academia, desde la sociología del derecho, porque me parece que está bien a niveles bien sencillos
en una ecuación que no es sencilla para determinar. Hoy hablé con una ex jueza a la que respeto, que me dijo, nunca pensé que iba a escuchar tanto disparate en este argumento de la retroactividad. Para empezar, el peso de la prueba que tiene que tener en esta nueva orden, en esta nueva norma de retroactividad, es tan fuerte como que usted tiene que casi convencer de que usted tiene una prueba nueva, de que lo va a hacer cambiar de veredicto. Así que mucho juicio. Éxito. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Descansen, que yo haré lo propio. Buenas tardes. Gracias, Manuel, como siempre. Y David Esperón por soportarnos.